Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que nos encontramos nuevamente un día más, un lunes más, aquí en la presencia del Señor Jesucristo, dándole toda la gloria y la honra. Vamos a compartir ahorita una enseñanza y solamente vamos a recibirla con fe, que sea orando en nuestras vidas. Empezamos hoy el discipulado número 3, que es sobre la madurez espiritual, y la lección 1 tiene por título La madurez cristiana. Amén. Entonces aquí vamos a estar cubriendo temas o contestando pues preguntas como ¿qué es la madurez cristiana? Y si podemos conseguirla por medio de la educación o de méritos, o también si son determinantes nuestros años, nuestro tiempo en la iglesia para alcanzar esa madurez. Amén. El texto para memorizar está en Hebreos 6:1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Ahora, la madurez espiritual debe de ser la meta de todos nosotros los cristianos, los creyentes. Esa debe ser nuestra meta, amén, que nosotros lleguemos a esa madurez como el Señor lo quiere de nosotros. Él desea eso. Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados, detenidos en el mismo lugar, sino que avancemos en nuestro caminar con el Señor Jesús. Él quiere que crezcamos, como estamos ahora hablando de cuáles son los propósitos del grupo. Para todos, el Señor quiere que crezcamos, que vayamos en aumento como la luz de la aurora, que crezcamos y que lleguemos a esa madurez espiritual que Él desea para nosotros. Y vamos a ver en qué consiste la madurez cristiana. Y también vamos a examinar un pasaje bíblico ahora que nos muestra la diferencia grande que hay entre la madurez y la inmadurez. Y también vamos a ver algunas características del cristiano maduro. Amén. Vamos a ver ahora en Hebreos 5:11 al 14, nos dice la palabra de Dios: os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Así nosotros vemos que el capítulo 5 del libro de los Hebreos nos comienza hablándonos de los requisitos necesarios para ser sacerdotes, y afirma que Cristo llenó todos estos requisitos, por supuesto. Y en el verso 9 dice que Él, el Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí vemos lo importante que es la obediencia para todo. La perfección absoluta de Jesús vino por medio de su sufrimiento, y eso lo convirtió en el autor de la salvación para todos nosotros, los seres humanos, para todo aquel que cree. Amén. Después de esa explicación, vemos cómo el autor, que es el apóstol Pablo, hace un cambio de dirección y continúa a través del capítulo 6, hablando acerca de Cristo. El apóstol Pablo dice que hace una pausa y declara aquí, dice: hay mucho que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes, o sea, acerca de Cristo, ¿cierto? Entonces, él quería comunicar algo muy importante para todos, ¿cierto? A todos acerca del Señor Jesucristo, pero había algo que le impedía a él poderles comunicar eso
a ellos, había como algún estorbo, ¿cierto? Y aquí dice nos dice él en la segunda parte del verso, dice, os habéis hecho tardos para oír. Entonces, por ese motivo, él no les podía explicar, porque dice que se habían hecho tardos para oír. La palabra tardos es la palabra griega notaros, que significa indolente o perezoso. Y el reclamo de Pablo es que ellos debían estar en una mejor condición y sin embargo se habían permitido ser perezosos. Amén. Se habían hecho perezosos. Y también les reclama que deberían ser ya maestros, porque todavía necesitaban que alguien les enseñara las cosas básicas de la revelación divina. Ellos debieron haber progresado en su fe al punto de poder enseñar a otros, sin embargo, se habían hecho tardos o inmaduros. Entonces dice también, el apóstol dice, tenéis necesidad de leche. Ellos se habían, o sea, en vez de avanzar, haber avanzado, retrocedieron. Amén. Entonces, la vida cristiana no es estática, mis hermanos, como lo pudimos escuchar, ¿cierto? Que nos enseñaron las hermanas que vinieron al Congreso, que no es estática, es un continuo fluir que nosotros debemos meternos en esa corriente, en ese fluir para que continuemos hacia adelante, ¿cierto? Debemos movernos siempre hacia adelante y no quedarnos estancados, como dio el ejemplo la hermana Cristina, que como del agua estancada, ¿cierto? Que huele feo y le salen bacterias, enfermedades y todo lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos si nos estancamos también, nos enfermamos espiritualmente y físicamente y todo, amén. Así que se hace evidente que algunos de los hermanos hebreos se habían quedado estancados, se habían quedado atrás por lo que les dice el apóstol Pablo. Entonces, dice, pero el alimento sólido es para los maduros. Maduros son aquellos que comen comida sólida, que han aprendido a profundizar en las escrituras y de ese modo nutren su vida espiritual. Depende de qué nos estamos alimentando nosotros, así es nuestro crecimiento, igual que el cuerpo, ¿cierto? Si le damos pura chatarra al cuerpo, pues olvídese que vamos a llegar a la tumba rapidito, ¿cierto? Pero si nos alimentamos bien, entonces vamos a estar fortalecidos y sanos. Amén. Entonces, dice, vamos adelante a la perfección. Esto dice en Hebreos 6:1. Perfección aquí se tradujo de la palabra griega teleiotes, que significa un estado más inteligente o una mayor altura moral y espiritual. Amén. Ahora vamos a ver lo que no es la madurez cristiana. Primero vamos a ver qué no es la madurez cristiana y después vamos a ver lo que sí es, ¿ok? Entonces vamos a estar nombrando varios puntos. Número uno, la madurez cristiana no viene por la educación o la preparación académica, como hay muchas personas que creen, ¿cierto? Que porque fueron a un colegio, un instituto bíblico y aprendieron, o sea, que son las personas más maduras y eso no es el caso, amén. Hay muchos que tienen educación, pero no tienen madurez espiritual y hay otros que tienen muy poca o ninguna educación, pero son muy maduros espiritualmente. Vamos a ver aquí, dice que como en el caso de Moisés y el apóstol Pablo, Dios los llevó al desierto, a ellos y también a nosotros nos puede llevar a un desierto para que podamos madurar y aprender de él. Vamos a leer en Filipenses 3, del 8 al 14, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Entonces, así es que nosotros debemos proceder a esa madurez como el apóstol Pablo nos enseñó. Número 2, la madurez tampoco viene por la acumulación de dones o de talentos, que muchas personas creen eso, ¿cierto? Que porque tienen tantos talentos o tantos dones espirituales es que son los más maduros, y tampoco ese es el caso. Así como lo podemos ver claramente en la Biblia, habla de la iglesia de Corinto, que aquí Pablo les estaba hablando, ¿cierto? Era rica en dones, como en 1 Corintios 1:7, así les dijo Pablo, les dijo, nada os falta en ningún don. Pero el apóstol también les dijo que todavía no habían madurado, a pesar de que tenían todos esos dones, no habían madurado. En 1 Corintios 3:1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Entonces, eso no demuestra la madurez tampoco, los dones y talentos. Amén. Número 3, la madurez no se gana por medio de méritos ni antigüedad en el camino del Señor. Si así fuera, los que tienen más tiempo, más años en la iglesia serían las personas más maduras de todas, ¿cierto? Y no siempre es así. Así que se trata de la intensidad con que vivimos ese tiempo en el que caminamos con el Señor, esa intensidad, no en la extensión del tiempo, sino en la intensidad con que la vivamos. Amén. Como el compromiso que tengamos con el Señor y como queramos nosotros mismos crecer, ¿cierto? Y buscar determinarnos a crecer en el conocimiento del Señor. Así que dice, es la intensidad con que se viven los años y ese tiempo. Lo importante no es la edad que tenemos, sino la manera en que nosotros nos hemos comportado, que hemos actuado y la actitud que hemos tenido al enfrentar la vida. También una persona, no solamente en el ámbito espiritual, pero cierto, humanamente, a veces, tristemente, son más maduros, hasta puede haber hasta niños más maduros que sus papás, ¿sí o no? Porque pues Amén. hay personas que viven más intensamente y su vida, y, ¿cierto? Malgastan menos el tiempo, lo aprovechan mejor y pues sí llegan a madurar antes, ¿cierto? Más jóvenes. Vamos a ver ahora de lo que sí se trata la madurez cristiana. ¿Qué es lo que sí es la madurez? Número 1, es un proceso continuo. Como estábamos viendo, no se para, ¿cierto? Aquí habla de un filósofo, Filón, que dividía según a sus alumnos en tres categorías, que eran los principiantes, los que estaban haciendo progresos y los que comenzaban a alcanzar la madurez.
nosotros vemos en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, 12 al 14, vemos, perdón, dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia está dividida, perdón, me devuelvo aquí un momento. Según el apóstol, él aquí clasifica a las personas espiritualmente como hay una triple clasificación, como hijitos, jóvenes y padres. Amén. Entonces, esa es la clasificación que aparece en la Biblia. Amén. Y cada una de esas etapas tenía diferentes metas, limitaciones y un proceso continuo unía una con otra. Amén. Ahora, número 2, vamos a ver, la madurez es un proceso natural, la madurez espiritual. Hay 3 etapas en el desarrollo humano, como sabemos, la niñez, que es donde hay una total dependencia de los padres, pues los niños dependen de los padres y es lo más lógico, ¿cierto? Que nosotros tengamos el control, amén, y de ellos y no ellos de nosotros. Ahora la etapa de la adolescencia, que es la más tremenda, como nosotros sabemos, ahí se caracteriza por la lucha de los adolescentes por lograr su independencia y el control, ¿cierto? Ellos quieren sentirse en control hasta de sus padres, pues si nosotros nos dejamos, se lo permitimos, lo van a lograr. Pero esa no es la voluntad de Dios, amén. Ahora la edad adulta es donde se alcanza la independencia finalmente, el adulto ya es independiente, pero paradójicamente la persona aprende a depender de otras personas, de otras, y esto se llama interdependencia. Amén. Así que vemos nosotros como en la Biblia el crecimiento es ese proceso natural, como estamos viendo ahora, que nos lleva, es por medio del crecimiento, amén. Es el proceso natural que nos lleva a nosotros a alcanzar la madurez espiritual. Y un cristiano saludable tiene que crecer. Sí, así como una persona saludable, un niño saludable tiene que crecer, ¿cierto? Porque si se queda chiquito, dicen, no, ¿qué le pasó a este niño? ¿Cierto? Que no creció. Entonces también nosotros espiritualmente debemos de crecer si estamos saludables, amén. Y ese es el caso. ¿Por qué? Tenemos que crecer y madurar porque si no vamos a sufrir lo mismo que estos hermanos en la Biblia que leímos ahora, los hebreos y los corintios. Amén. Número 3, la madurez se alcanza por el poder del Espíritu Santo. Y le damos la gloria al Señor, amén, porque aunque sí nosotros necesitamos esforzarnos, mis hermanos, para lograr el crecimiento y llegar a esa madurez espiritual que Dios quiere para que nosotros alcancemos, cada uno de nosotros. Sin embargo, no es por nuestras fuerzas, no somos nosotros mismos, no es gracias a nosotros mismos, amén, que logramos ese crecimiento y alcanzamos la madurez, sino es por el Espíritu de Dios.
Amén. El cristiano debe de tener el fruto del Espíritu de Dios en su vida. Así lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22 al 25. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que nosotros necesitamos madurar. Entonces, no consiste solamente en asistir a la iglesia, a todos los servicios, no perdernos ni un solo culto o dejar leer la Biblia, cierto, siempre, sino que Dios busca fruto, que haya fruto en cada uno de nosotros. Si nosotros hemos madurado, se tiene que ver, amén. Es algo que se nota. Tiene que verse por medio de nuestros frutos. Si no hay fruto del Espíritu, es que no hay madurez espiritual. Número 4, madurez es llegar a ser como Cristo, por supuesto, que esa es la meta de todos nosotros, amén. Parecernos cada día más al Señor, ser imitadores del Señor Jesucristo cierto, llegar a ser más y más como Él, menguar nosotros para que el Señor crezca en nosotros. El cristiano maduro, perdón, aquí estaba diciendo, es llegar a ser como Cristo, así como el apóstol Pablo también, esa era su meta y él nos enseñó cierto, en Hebreos, perdón, 11:1, que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros, pero, perdón, no es Hebreo, sino en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sin embargo, nosotros no podemos ser como Cristo en cuanto a su perfección. Nosotros sí lo podemos imitar, pero llegar a ser iguales a Él, idénticos, sabemos que no, ¿cierto? No podemos llegar a ser como Él. Esto es porque existen dos tipos de perfección. La perfección que es absoluta, que es cuando hablamos de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Su perfección es absoluta, pero cuando nos referimos al ser humano, nuestra perfección es relativa, no es absoluta. ¿Ven? Nuestra perfección se refiere entonces no a algo absoluto, sino al progreso continuo que nosotros estamos haciendo de niño a adulto. Según Pablo, nosotros debemos seguir avanzando en la vida cristiana. Ya no podemos quedarnos como niños, sino tenemos que llegar a la edad adulta espiritualmente, o sea, a la madurez. Amén. Dice en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, esa es nuestra meta. Cristo alcanzó la plena madurez durante su vida en la tierra. Como sabemos nosotros, Él era 100% Dios, es 100% Dios y 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Él completó su misión aquí y alcanzó la perfección. Nosotros no tenemos la total madurez hasta que vamos a estar en el cielo con el Señor, cuando lo vamos a poder ver a Él cara a cara. Entonces, cuando vamos a lograr esa perfección, ya vamos a ser perfectos nosotros, tal como Él es. Amén. Entonces, así que la norma para medir nuestro progreso no es el hombre, sino es el Señor Jesús. Amén. Nosotros no podemos medir nuestro progreso de decir, oh, como que
Yo estoy en un nivel de madurez más alta que mi hermanita Leti, que mi hermanita Iracema, cualquiera, ¿cierto? No es decir eso. Como nosotros medimos nuestro progreso, es usando al Señor Jesús como modelo, amén. Amén, amén, amén. Debemos llegar a ser como a Él, imitarlo a Él, y no debemos de preocuparnos por nadie más, porque cada uno va a darle cuentas a Dios, amén. Así que, número 5, la madurez es llegar a ser expertos en el uso de la palabra. El cristiano maduro se deleita en la palabra. Para él no se trata solamente de leerla, sino de escudriñarla, de estudiarla profundamente. Amén, Y de meditar en ella, así como el Señor nos aconseja, le aconsejó a Josué, ¿cierto? Que nunca se apartara de él ese libro de la ley, pero que meditara en él de día y de noche y que lo amén, guardara, ¿cierto? Para que hiciera como en él estaba escrito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nos va a dar también más madurez, amén. Esto trae una guía espiritual y valor a nuestra vida como cristianos. amén. Así que este creyente que hace eso no puede ser engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque está alimentándose de la verdad. A ver, amén, porque conoce la verdad y se está nutriendo con cada día. Entonces, no, perdón, disculpe, gracias, hermana. No tiene, no es fácil de engañar, amén. Amén. Entonces, la palabra, los hermanos de Berea se habían convertido en expertos en la palabra y ellos escudriñaban la palabra cada día. Y en Hechos 17:11 dice que cada día las escrituras ellos las escudriñaban para ver si estas cosas eran así. O sea que ellos querían comprobar todo, ¿cierto? De la vida, cómo comportarse, cómo vivir y todo eso conforme estaba escrito. Y querían conocer a plenitud la verdad, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el sexto punto, que dice que la madurez es saber discernir entre el bien y el mal. Esto es muy importante. Otra señal de la madurez en el cristiano es su habilidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. En Hebreos 5:14 dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí miren lo que dice. Entonces nosotros podemos ver que el creyente se vuelve maduro mediante esa práctica o ejercicio, amén, Amén. continuo de nuestros sentidos espirituales. Estamos hablando aquí espiritualmente, amén, practicando, ejercitando, ¿cierto? Nuestro conocimiento de Cristo y nuestra fe es que nosotros vamos a crecer y ese crecimiento nos va a llevar a la madurez, pero es un ejercicio diario, así como en la milicia, ¿cierto? Los soldados se entrenan cada día, tienen que entrenarse, ¿cierto? Para ejercitarse ellos, entonces nosotros también tenemos que ejercitarnos, entrenarnos diariamente, amén. Amén. El conocimiento de Dios y en nuestra fe también. Amén. Y ese crecimiento nos lleva a la madurez espiritual. Al paso de los años y, o sea, del tiempo que lo hagamos y con la debida disciplina y dedicación, vamos a aprender cómo tomar las buenas decisiones y cómo aplicar a la vida diaria lo que hemos aprendido con el Señor Jesucristo. Amén. O sea que ya nosotros sabemos que la Biblia es nuestra guía. Amén. Es la Amén. guía para el cristiano y no solamente a nivel espiritual, pero en nuestra vida diaria. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, de qué trabajo vamos a escoger,
¿cierto? Nosotros como cristianos sabemos que no nos vamos a meter a cualquier parte a trabajar, un lugar que no nos conviene. Amén. Ujú. Como Amén. hijos de Dios. Entonces, o también si es de ir a visitar a alguien, si nos invitan a alguna reunión, a algún lugar donde nosotros sabemos que pues allí no nos conviene, no va a ser de edificación, donde van a haber personas que están tomando, donde están diciendo groserías, donde, ¿cierto? O en el trabajo, como muchas veces también en el descanso se ponen a veces, ¿cierto? Las personas a hacer eso, a echar chistes que no debe estar uno escuchando, ni cosas que uno debe participar. Entonces, en todo, en las finanzas, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que la Biblia nos hace sabios. Amén. Entonces, mientras más leemos, más sabios nos hacemos y podemos tomar mejores decisiones. Amén. Ahora ya vamos a concluir de que nosotros debemos de buscar como cristianos esa perfección o madurez espiritual que el Señor quiere de nosotros y esto implica un esfuerzo activo de nuestra parte. Tenemos que fluir y fluir y fluir y seguir avanzando, ¿cierto? Hay muchos cristianos que han dejado de crecer espiritualmente porque se han quedado con esa misma experiencia del principio cuando fueron bautizados y que qué emoción, qué bonito, y se quedaron ahí en la etapa de solo fui bautizado y no más. No, pero eso no puede ser así porque tenemos que ir fluyendo, ir creciendo. Amén. Y nos Amén. son personas que no se han esforzado por obtener más conocimiento de las cosas de Dios y que no han mejorado en su conducta tampoco y todavía siguen actuando como niños espirituales. El cristiano que va a ser maduro y victorioso necesita primeramente ser fiel al Señor, hacer un compromiso con quién, con Dios, Amén. hacer un compromiso con Con Dios Dios. y luego aprender a valorar lo que tiene, como el apóstol Pablo nos enseñó, que estemos contentos con lo que tenemos y con todas las oportunidades que Dios nos está dando, porque Él a todos nos da nuevas oportunidades y nuevas son sus misericordias cada día. Por lo tanto, dejemos atrás la inmadurez, mis hermanos, y prosigamos hasta alcanzar esa madurez espiritual que el Señor desea para todos nosotros, para que le podamos ver cara a cara. Amén. Por último, Amén. voy a ver aquí. Otra vez en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos edifiquemos, que crezcamos, que maduremos. Amén. Y dice en amor, aquí en toda la Biblia vemos siempre que sobresale el amor, porque dice en Colosenses 3:14, dice que sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La voluntad de Dios es también que nosotros nos unamos y nos apoyemos los unos a los otros para crecer todos a la vez. Amén. No decir, no, Amén. voy a crecer solita, aquí me encierro en mi cuarto a leerme toda la Biblia, a estudiar, a escudriñar y compro ciertos libros y de todo eso para leer yo solita. Los demás, pues allá verán cómo van a crecer. No, sino que tenemos que entre todas ayudarnos. Amén. Y eso es lo Amén. que Amén. estamos haciendo aquí, ¿sí o no? En el grupo Amén. estamos ayudando para crecer
mutuamente, todos en conjunto, amén. Así que si vemos uno que se está quedando por ahí un poquito, entonces le damos la mano, lo convidamos, le decimos, hey, camina, camina, únete a nosotros, amén. Amén, amén, amén. Vamos a crecer, vamos a madurar todos en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén, Amén. 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 Esta es la enseñanza para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos. Amén, amén, hermanita Martita. Para nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a llegar todos a esa madurez que el Señor desea de nosotros. Amén. Para que lo podamos ver cara a cara un día al Señor. Amén. 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 No te